el Todopoderoso. Es parte de un misterio, porque aunque Él es el Todopoderoso, también Él es el que murió, pero que resucitó y que vive y que tiene las llaves del infierno y de la muerte. Él es el Todopoderoso, pero también Él es el primero y el último. Y Él es, el que era y el que ha de venir. Así que ese capítulo de Apocalipsis 1 es muy importante. Si usted no vio o no recibió esa enseñanza, búsquela en nuestro canal de YouTube, capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Sobre la base de esa revelación que Jesús hace de sí mismo, de su identidad, en el capítulo 2 hay una serie de cartas, capítulo 2 y capítulo 3, hacia los pastores de las iglesias, de algunas de las iglesias que existían en Asia Menor, en el tiempo en que Juan estaba en la cárcel. Así que esta noche vamos a cubrir una de esas cartas para poder aprender qué es lo que podemos aplicar en nuestra vida. Así que vamos a orar para que nos enfoquemos en la palabra. Señor, te necesitamos, te damos las gracias porque tú estás con nosotros para bendecirnos, para guiarnos hacia toda verdad, para revelarte a nuestra vida, revelarnos tu voluntad, darnos inteligencia espiritual, sabiduría espiritual. Y por eso en esta noche, en el nombre de Jesús, Señor, disponemos nuestro corazón, nuestra mente, para meditar en tu palabra, y te pedimos que tú apliques esa palabra en nuestro corazón, que seas tú exhortándonos, redarguyéndonos, animándonos, edificando nuestra fe, de manera que podamos continuar firmes, avanzando, llevando fruto y sobre todo compartiendo tu palabra y alumbrando en medio de las tinieblas, llevando el conocimiento tuyo, de tu nombre, de tu voluntad a aquellos con los cuales nosotros podemos entrar en contacto. Padre, es mi oración que tú uses nuestra vida para poder alumbrar en medio de las tinieblas, para poder sacar de la confusión, del engaño, a aquellos que no han recibido la luz de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos las gracias. En el nombre de Jesús te bendecimos y te agradecemos por tu obra y por sostenernos hasta el día de hoy. Y toda la iglesia dice amén. Muy bien, el libro de Apocalipsis es importante, muy importante, porque en este se encuentran las revelaciones de las cosas que van a suceder todavía delante nuestro, y están escritas cosas que sucedieron antes de nosotros, pero que sucedieron después del tiempo en que Juan recibió la revelación. Pero también el libro de Apocalipsis es muy importante porque en este Jesús se revela como quien es, y por eso el capítulo 1 es sumamente importante de entenderlo como parte del misterio de la revelación que Dios hace de sí mismo a través de la palabra. Ahora vamos a comenzar y vamos a ocupar únicamente el capítulo 2, la porción que corresponde al mensaje que se le ordena a Juan que la envíe al pastor de la iglesia de Éfeso. Pero para poder entender todas las cartas, muy importante una pequeña clave que se encuentra en el verso 20 del capítulo 1. Así que antes de que vayamos al capítulo 2, solo leemos el verso 20 del capítulo 1, porque Juan oyó una voz y cuando él se volvió, él dice que vio a uno con semejanza de hombre y vio su rostro resplandeciente y lo describe, pero dice que él tenía 7 estrellas en su diestra y dice que se paseaba en medio de 7 candeleros de oro. Entonces en el verso 20, como sucede con otras partes del libro de Apocalipsis, se da la explicación de los símbolos. El libro de Apocalipsis en realidad no es tan complicado cuando tomamos en cuenta algunas claves, y algunas cosas ahí mismo se explican. Así que en el verso 20 del capítulo 1 leemos que ahí está escrito: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora, la palabra ángeles en realidad debió haber sido traducida mensajeros, porque en este punto de la historia
los que estaban a cargo de la iglesia todavía estaban en el proceso de ser reconocidos. Si usted estudia el libro de los Hechos, usted se da cuenta que Dios constituyó apóstoles. Pero luego aparece Felipe como evangelista. Luego la palabra habla en el libro de Hechos capítulo 13 que habían profetas y maestros. Pero los últimos en aparecer son los pastores. Así que los pastores solo son mencionados en el libro de Hebreos, porque fue un proceso de formación, de crecimiento, para dejar a cargo de estos ministros, de estos servidores de Dios, dar la responsabilidad de cuidar el rebaño. Entonces aquí se ocupa la palabra ángeles, pero es imposible que Juan, que está en la tierra, le escriba cartas a los ángeles. Entonces la palabra ángel, que también se traduce mensajero, debe de interpretarse como una palabra que se refiere al que está predicando, al que está llevando el mensaje continuamente a cada una de las iglesias. Entonces podemos entender que se trata de los pastores. Pero aunque la carta está dirigida a los ángeles, a cada uno de los ángeles, o sea que cada pastor es como un ángel dado por Dios a la iglesia. Hay algunos amenes aquí, gloria a Dios. O sea, Dios considera como ángeles, como servidores buenos a los que Dios ha establecido, pues. Porque hay otros que el diablo los ha levantado, ¿verdad? Esos no. Entonces Dios considera como ángeles a los ministros de la palabra. Y luego vemos en la escritura que los 7 candeleros representan 7 iglesias. Pero en el tiempo en que Juan estaba preso en la isla de Patmos, habían más iglesias. La iglesia de Roma no se menciona, ni siquiera la iglesia de Jerusalén es mencionada. Entonces surge ahí una inquietud: ¿por qué estas 7 iglesias? Y entonces hay una interpretación de todos estos escritos donde se establece que la idea es que aunque habían más iglesias, por ejemplo en Colosas había una iglesia, aunque habían más iglesias, el Señor toma primero el número 7 como la plenitud, lo divino, el número de lo completo, pero toma estas 7 iglesias como que si fueran 7 modelos de iglesias, o como que si fueran también 7 tipos de creyentes. Entonces, cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, podríamos hacer un análisis de la congregación, cuál es la condición espiritual de la iglesia, pero también podemos hacer una comparación personal, de modo que al leer las 7 cartas, usted podría decir: lo que el Señor le dice a la iglesia de Esmirna es lo que se parece a mi condición. Lo que el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia es lo que se parece a mi condición personal. O sea que hay ciertas características, hay ciertos señalamientos, hay ciertas obras que son reprendidas por el Señor, y estas pues identifican a 7 tipos de creyentes o 7 tipos de iglesias. Así que con ese entendimiento en nuestra mente vamos a examinar las 7, pero esta noche nos quedamos únicamente con la primera, Éfeso. Así que nos vamos al capítulo 2, verso 1, y ahí dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Cada vez que se comienza una carta a cada uno de los 7 pastores de las iglesias a las que Dios ha escogido usar como ejemplo, se establece la autoría de Jesucristo y se utilizan características que fueron reveladas en el capítulo 1. O sea, esto de que Él tiene las 7 estrellas en su diestra, en su mano derecha, está allá en el capítulo 1. Y cada vez que se comienza una carta hay una referencia. El que vive pero estuvo muerto dice esto. Es una referencia a la revelación de Jesús en el capítulo 1. Así que no lo olvide. De esta manera lo que se está haciendo es que Jesús está autenticando que Él es el que está enviando este mensaje. Y bajo este enfoque, hermanos, es muy importante, porque son los últimos o de los últimos mensajes que el Señor Jesucristo le predica a las iglesias, y por lo tanto es importante prestar atención. Así que aquí se establece que el autor es el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que tiene en su mano derecha a los predicadores, el que tiene autoridad
sobre sus siervos. El Señor que ha enviado a sus siervos a predicar la palabra. Él es el que está hablando. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro significa el que tiene derecho, el que tiene la libertad de pasearse, de movilizarse. El que anda en medio de los 7 candeleros significa el que se mueve en medio de la iglesia, y particularmente la palabra contiene esta idea: para examinar. Porque moverse, andar en medio de algo, sería así como el dueño de una empresa que anda viendo cómo están las oficinas, cómo está todo, cómo está el personal, anda supervisando, anda controlando, anda chequeando que todo esté bien. Entonces la idea aquí es que Jesús es el que se mueve en medio de la iglesia. Él es el Señor de la iglesia, Él tiene la autoridad sobre la iglesia. Y luego entonces comienza un diagrama que se repite, un esquema que se repite casi en todas las cartas. Yo recuerdo que hicimos este estudio hace algunos años, pero vale la pena detenernos en ello una vez más. Y en el verso 2 dice el Señor: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Mire, lo primero y muy importante de saber, hermanos, es que de la mirada del Señor no puede quedar oculto nada de lo bueno que hacemos, aunque también lo malo está delante de sus ojos. Pero esta noche el enfoque es: Él conoce sus obras. Internamente dentro de la iglesia se da el fenómeno de que hay una diversidad de acciones, de actividades, que gradualmente los hermanos, los miembros de los diferentes ministerios, en la medida que se van dando cuenta de las acciones que hay que realizar, las van tomando como responsabilidad propia, y de repente nadie sabe quién está haciendo qué. Pero, y aunque incluso, quitemos el pero, y aunque incluso esté fuera de mi conocimiento quien esté haciendo las cosas, nunca queda fuera del conocimiento de Dios las obras que cada uno de nosotros realizamos. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo tomaba el tiempo para estar imprimiendo los sobres. Después se lo delegué, por cierto, y el hermano Edwin tomó la responsabilidad de hacerlo. Pero después ya ni él ni yo, y usted ahorita probablemente ni tiene idea ni quién lo hace. Pero ahí es donde surge el asunto, de que hay iniciativas que se van dando, que se van realizando, donde la gente no sabe quién está haciendo tal cosa. En el área de los sugieres, y como en cada ministerio, yo insisto muchas veces, no hay que cargar a los servidores con un esfuerzo adicional en lo económico, pidiendo que estén trayendo las cosas que son necesarias en la sala cuna, las cosas que son necesarias para el aseo de la iglesia, del local de la iglesia. Pero siempre hay algunos por ahí que toman la iniciativa y comienzan a traer cosas de limpieza, y probablemente la mayoría ni sabe, y muchas veces ni yo me doy cuenta. Pero Dios sí se da cuenta. Él conoce sus obras. En otras palabras, Él sabe lo que usted hizo en el 2018. Y solo hablemos de lo bueno, de lo malo no hablemos ahorita. Él sabe todo lo bueno que usted hizo en el 2018. Él sabe todas las cosas que quedaron escondidas de los ojos de los hombres, porque Él conoce las obras de cada uno. Pero no solamente conoce lo que hacemos para Él y por Él, que no se limita, por cierto, a la iglesia, sino que está relacionado con nuestro existir, con nuestras relaciones afuera, porque nosotros somos cartas abiertas. Amén. Somos testigos de Jesucristo donde quiera que vamos, y nuestras obras o las buenas obras hablan, y nosotros damos testimonio de nuestra fe a través de nuestras buenas obras fuera de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo dice que el creyente se conduce correctamente cuando le sirve a los hermanos, cuando se atiende a los de la familia de la fe, pero también cuando obedecemos los mandamientos, cuando caminamos en obediencia a las instrucciones de servicio, de honra, de preferencia para con las personas. Todo eso entra. El dinero que usted da, las limosnas que usted da, son parte de las obras. Y por eso incluso está escrito:
A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que cada uno hubiera hecho, ese mismo va a recibir. Así que el Señor conoce nuestras obras. Pero luego se agrega una frase un poco más profunda: y tu arduo trabajo y paciencia. Y aquí es donde usted tiene que reaccionar y decir: arduo trabajo el mío. No, momento, Dios no me está hablando a mí. Entonces no es para usted, porque usted no ha trabajado duro. Usted ha trabajado light, tranquilo, al suave. Cuando las cosas se ponían difíciles, usted se retrocedía. Entonces no se aplica con usted. Y si usted ni siquiera trabaja ni sirve, menos, ¿verdad? Pero aquí se aplica a creyentes comprometidos, a creyentes que año con año y con esfuerzo, con dedicación, han estado trabajando. Así que el Señor se refiere a una iglesia cuya característica principal es que es una iglesia de gente trabajadora, de gente comprometida, no de gente que por cualquier cosa deja el ministerio, que por cualquier cosa deja de congregarse. No, arduo trabajo da la idea del campesino que está allá debajo del sol y no se detiene y sigue hasta que saca la tarea, así dicen, ¿verdad? Sigue hasta que termina. Entonces, arduo trabajo nos habla de un esfuerzo en el reino. No nos habla, hermano, de hacer un par de cositas en la iglesia. No, ¿verdad? Yo ahí canto, no, yo ahí ayudo con la iglesia en el aseo, no, yo ahí de vez en cuando colaboro con los bebés, doy una clasecita. No, arduo trabajo está hablando de un empeño, de una dedicación, de un esfuerzo que causa que el Señor lo califique como arduo. Y el Señor conoce cuando a nosotros nos cuestan hacer las cosas. El Señor conoce cuando nuestro trabajo tiene mucho más valor, porque lo estamos haciendo a pesar de las limitaciones económicas, a pesar de los problemas en la familia, a pesar de los compromisos y falta de tiempo en el trabajo, a pesar de la oposición o circunstancias personales. Y hay una lucha, hay una dedicación, hay un esfuerzo. Así que el Señor dice: yo conozco a los que trabajan duro, yo conozco a los que han sido pacientes. Y la paciencia, hermano, nos habla de años, porque usted no puede tener paciencia si no es a través del tiempo. La paciencia se ejercita con el correr del tiempo, con el transcurso del tiempo. Hay algunos aquí han sido bien pacientes aguantándome, y yo también he sido paciente aguantando a otros, pero eso se conecta con años. O sea, la paciencia tiene que ver con tiempo y con el esperar el cumplimiento de las promesas, con esperar la manifestación de lo que Dios ha dicho que Él va a hacer. Así que Él conoce a aquel que está trabajando duro o que ha trabajado duro y que con el correr de los años ha permanecido fiel, ha continuado esperando. Pero también vemos que esta iglesia tiene otra característica: no puede soportar a los malos. Esto nos habla de celo por Dios. En algunas iglesias sí se soportan a los malos. Hay pecado abiertamente y se tolera, no se corrige, no hay una predicación en contra de eso, no hay exhortación, hay una aceptación, hay una tibieza espiritual que permite, que justifica. No, es que hay que aceptarlo, ¿verdad? Porque tal vez en el camino pues las cosas cambian. Pero aquí dice: no puedes soportar a los malos. Ejemplo: usted está en un ambiente de mundo, usted está transportándose en el transporte público, valga la redundancia, o en su ambiente de trabajo, y de repente la gente comienza a hablar de una manera vulgar y usted no aguanta eso, usted le choca eso, usted ya no lo encuentra agradable, usted se siente incómodo porque usted no puede participar de eso, usted no puede celebrar lo que ellos están celebrando. Entonces usted se siente a disgusto y lo menos que puede hacer es levantarse y apartarse, porque usted no puede soportar eso. Ya no digamos si se está hablando de una manera abierta de pecado. Dice la palabra que hay cosas que ni siquiera tienen que ser mencionadas por los santos. O sea que hay cosas que como creyentes ni siquiera tendríamos que hablarlas. Hay palabras que ni siquiera tendríamos que ocuparlas. Esa es la santidad que Dios espera. Pero es un asunto de como de sensibilidad.
Pero aquí entendamos, ¿verdad? Que no se trata de que usted se pone así como que bien religioso, bien cuadrado, como que si usted fuera 100% santo, sino que en su corazón, en su interior, hay una lucha. Hay algo que le desagrada, que le choca. Cuando trato de aclarar esto es por lo siguiente. Vivimos en el mundo. Por ejemplo, nuestros hijos están criándose en un ambiente tremendo, donde el hablar de los jóvenes es vulgar. No sé cuántos padres ya lo saben. ¿Cuántos padres ya saben eso? La sociedad ha evolucionado para mal en cuanto a la maldad, en cuanto a la inmoralidad, en cuanto a la corrupción, en cuanto al lenguaje. Hay jóvenes que hablan de una manera mundana, incluso creyentes hablan de una manera mundana, porque se han acomodado, porque es tanta la influencia. Y cuando yo lo comparo, yo me doy cuenta de que los jóvenes viven ahora en una mayor presión que en el tiempo en el que yo viví. Y yo escucho que hay palabras que son comunes, son normales, pero que en mi tiempo eran calificadas como palabras vulgares que no tenían que ser dichas. Entonces la presión es tan grande que los jóvenes se sienten intimidados y como que tienen que correr con la corriente y tienen que adaptarse. Y aquí es donde solamente alguien con convicciones va a poder mantener una posición personal de no aceptar, de rechazar o de apartarse de todo aquello que en el mundo se considera como normal. Entonces esta frase, no puedes soportar los malos, tenemos que entenderlo como es una iglesia celosa. Porque mire, es cierto que la iglesia está abierta para los pecadores. Y los homosexuales, por ejemplo, en los Estados Unidos, en Brasil y en algunas iglesias, en algunos países con mayores libertades por causa de la ley, quieren usar eso como argumento para que se les deje entrar. Pero si bien es cierto que la iglesia está abierta para los pecadores, porque son los enfermos los que necesitan médico y no los sanos, la iglesia es un lugar de pecadores arrepentidos. No es simplemente un lugar de pecadores. No, es un lugar de pecadores arrepentidos y que están luchando por limpiarse más cada día. Esa es la iglesia. No gente perfecta, no gente mejor que otros, sino gente que reconoce su condición lejos de Dios, en condenación y que necesitan un Salvador. Y que han decidido perseverar siguiendo la instrucción que, por cierto, Jesús mismo da allá al final por medio de su ángel. El que está limpio, límpiese más. El que es justo, practique la justicia. Y el que es inmundo, que siga en la inmundicia. El que está sucio, pues que se siga ensuciando. Entonces la iglesia está abierta para los pecadores, pero los pecadores que conforman la iglesia se han arrepentido y están luchando contra el pecado, están resistiendo al pecado. Y ahí es donde entra entonces la identidad de esta iglesia como una iglesia celosa. No es una iglesia permisiva, no es una iglesia donde se tolera el pecado a los pecadores que de una manera abierta están en medio de la congregación sin hacer nada en contra de ellos. Un ejemplo bíblico sería lo que sucedió en Corinto. Pablo les dice: es que se oye que entre ustedes hay pecado que ni siquiera entre los gentiles se menciona, que dicen que hay un miembro de la iglesia de ustedes que tiene a la mujer de su padre. Entonces ese tipo de celo es al que se refiere aquí la palabra. Identificar el pecado, identificar al pecador, corregirlo, amonestarlo, exhortarlo para poder causar que pueda caminar de la manera que es agradable delante de Dios. Pablo reprende a los corintios y les hace ver que ellos están gloriando de eso, pero que en realidad están muy mal con lo que han hecho. Y entonces él dice que el tal tiene que ser entregado a Satanás. Ahí entra el celo. La iglesia, aunque está conformada por seres humanos imperfectos, débiles y pecadores, tiene que estar conformada por gente que en su corazón reconocen el señorío de Cristo y que tienen un anhelo, una inclinación por la justicia, por la santidad, por la misericordia, por la obediencia, por los valores espirituales del reino. Entonces aquí el Señor identifica a la iglesia como una iglesia que tiene celo. Y es una iglesia también que tiene sabiduría en cuanto a la doctrina,
en cuanto al conocimiento de la palabra, porque dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Mire, hoy más que nunca hay un montón de apóstoles y hay un montón de gente siguiendo apóstoles falsos, porque no han logrado identificar quién es un verdadero apóstol. Y tenemos un gran conflicto, porque por un lado hay miembros de congregaciones que han sido enseñados que no hay apóstoles, los rechazan. Por otro lado tenemos a un grupo de personas que están siguiendo a obreros fraudulentos, están siguiendo a falsos apóstoles, individuos que han sido levantados por el diablo, personas que se han levantado a sí mismos con mentira, con engaños, para poder obtener un estilo de vida. Pero vea que el creyente tiene que tener la capacidad de discernir y de identificar quién es un verdadero apóstol y quién no lo es. Y esta iglesia, estos creyentes, este pastor, recuerde que tenemos que aplicarlo individualmente o congregacionalmente. Esta iglesia tiene la capacidad de probar a los que dicen que son apóstoles, pero que no lo son, y los ha hallado mentirosos. O sea que tiene sabiduría, tiene un conocimiento doctrinal para identificar, bueno, ¿y cuáles son los frutos de un apóstol, pues? ¿Cuáles son las evidencias de que alguien es un verdadero apóstol? Algunos se quedan con la discusión de que ya no hay más, porque después de que Pablo fue asesinado, se acabaron. Esos son los apóstoles del Cordero. Pero en la Biblia dice en Efesios 4 que Dios constituyó a uno, primeramente, apóstol, después profeta, después evangelistas, pastores y maestros. Y dice que estos ministerios están vigentes hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Estos ministerios son dados para edificar el cuerpo de Cristo. El hecho de que hayan falsos apóstoles no anula que hayan verdaderos. Pero en el sentido más bajo, algunos consideran que un apóstol es alguien que fue enviado para abrir una obra. Pero bíblicamente es algo mucho más elevado. Es una persona de gran experiencia espiritual. Es una persona que tiene dones espirituales. Es una persona que ha plantado iglesias. Es una persona que tiene un conocimiento doctrinal profundo. O sea, apóstol no es cualquier loco, como ese apóstol Zúñiga que anda dando que hablar desgraciadamente del evangelio. Ese es de los peores ejemplos que podemos tomar. De los más o menos aquellos famosos que salen en la televisión. Pero la verdadera iglesia tiene que identificar quién es un apóstol de Jesucristo. No de los 12 del Cordero, no. ¿Quién es un apóstol establecido por Dios para la iglesia? Y dice aquí la palabra de que esta iglesia ha probado a los que dicen ser, pero no lo son, y los ha hallado mentirosos. Entonces, aquí podemos hacer la aplicación doble. Es una iglesia que no le ha permitido la entrada a falsos ministros con enseñanzas que van a endulzar los oídos. Es una iglesia que ha logrado mantenerse bendecida con la instrucción de la palabra, con la enseñanza de la sana doctrina, porque no ha sido influenciada por la fama de ninguno, ni por los errores doctrinales de nadie más que presume ser un apóstol, porque ha tenido el cuidado. A muchas iglesias les ha sucedido, incluso pastores que yo conozco, que recibieron personas y les causaron daño, recibieron ministros, recibieron predicadores, recibieron gente que les permitieron ministrar desde el púlpito y causaron división, llevaron enseñanzas erróneas. Entonces nosotros, hermanos, hemos sido bendecidos con la gente que Dios nos ha enviado. Y hablo en términos generales, aunque aquí la aplicación es identificar los apóstoles. Es bueno identificar los ministros de Dios. No solamente porque son famosos significa que están haciendo la obra de Dios. No solamente porque tengan una gran obra significa que lo que están predicando es la palabra de Dios. Tiene que haber un respaldo divino. Tiene que haber un fundamento en la sana doctrina. Tienen que haber frutos en la vida de las personas. Tienen que ser probados. La palabra de Dios habla mucho acerca de esto. Falsos maestros, falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Y por eso incluso encontramos la instrucción: probad los espíritus, dice la palabra. Porque no todos los espíritus son de Dios.
probar los espíritus. Eso significa que uno necesita, en base a la palabra, juzgar, como dijo el Señor Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. Uno puede saber quién es un evangelista, quién es un profeta verdadero, quién es un maestro, por sus frutos, por el respaldo espiritual, por los resultados, por la capacidad que le ha sido dada por Dios para llevar a cabo la obra. Alguien podría decir: yo soy evangelista solo porque predica en los buses. Eso sería simplemente un predicador. Alguien podría decir: soy un maestro porque está dando clases a los adultos. Significaría o podría ser que es un facilitador, o alguien que está enseñando pero no llega todavía a la calidad de ser un maestro para el cuerpo de Cristo, porque esas posiciones son posiciones ministeriales y tienen que ver con un llamado y una capacidad dada por Dios. Lo mismo con la profecía. Muchas personas pueden profetizar, pero eso no los convierte en profetas, porque un profeta es alguien que conoce la doctrina, que tiene dones de inspiración. Es una persona que conoce a Dios, que tiene comunión con Dios y que tiene el respaldo de Dios en su vida. Entonces vean aquí la clave: has probado a los que dicen ser apóstoles. Es necesario probar a los ministros de Dios, y para eso se requiere sabiduría. Así que esta iglesia tiene estas características. Es una iglesia que ha trabajado mucho, es una iglesia esforzada, dedicada, paciente, es una iglesia que tiene celo por Dios, y es una iglesia que tiene sabiduría. Aplicándolo de una manera individual, pregúntese a usted mismo: ¿soy yo un creyente que trabaja duro y he sido paciente, o no he trabajado tan duro? ¿Soy yo un creyente que tiene celo por Dios y que guardo aún hasta mis pensamientos y mi boca, y no soporto estar en el ambiente de los perversos? ¿Soy yo un creyente que tengo sabiduría para identificar, tengo discernimiento para saber quién es de Dios y quién no? Eso es ya la aplicación bien personal o individual. Así que esta noche, hermano, no solamente cubramos una parte de la Biblia, hagámoslo práctico. Usted necesita ubicarse en cuanto a estas capacidades o en cuanto a estas cualidades de las que Jesús está haciendo referencia con respecto a la iglesia de Éfeso. Las cualidades continúan. Así que en el verso siguiente encontramos que el Señor hace referencia al sufrimiento. Y has sufrido, y has tenido paciencia. La paciencia en el verso 2 se conecta con el trabajo. Trabajando, trabajando, trabajando y siendo paciente. Ya lleva 18 años de estar en el ministerio de Ujieres y ahí ha estado trabajando, paciente. Pero la paciencia en el verso 3 se conecta con el sufrir. Y el sufrir correcto no es el padecer la enfermedad y la pobreza y la necesidad, no, sino las injusticias que pueden ser causadas, la persecución que se levanta de parte del enemigo en contra nuestra por causa de la palabra. Jesús explicó esto en la parábola del sembrador. Él dijo que algunos quedaban ahogados cuando venía la persecución por causa de la palabra. Todo creyente tiene que ser enseñado de esta manera. Cuando la palabra es sembrada, el enemigo va a querer arrebatarla. Si es una palabra de victoria, el diablo va a querer que usted viva en derrota. Si es una palabra de sanidad, el diablo va a querer que usted esté enfermo. Si es de prosperidad, que usted esté en necesidad. El diablo va a tratar de robarse la palabra. Va a haber persecución, va a haber oposición. Entonces aquí hay que entender que hay ciertas cosas, injusticias, situaciones que se van a venir en contra nuestra y que si no fuéramos cristianos ya las hubiéramos arreglado. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Será que hay alguien aquí que si no fuera cristiano hubiera puesto un montón de cosas en su lugar? Yo recuerdo y le mencioné el caso de un hombre que golpeó un carro cuando Jonathan andaba manejando, y cuando le fui a reclamar me tiró el fresco en la cara. Y el pastor Miguel estaba conmigo. Y si él no me detiene, ese hombre estuviera muerto, hermano. Y yo estaría ahorita quizás contando, me faltan 9 años para salir por homicidio. Hay cosas que uno haría o manejaría de una manera diferente
si no fuera cristiano. Alguien dice amén. Pero por ser cristianos hemos aguantado algunas cosas y otras las hemos aguantado no por ser cristianos. No teníamos que haberlas aguantado. Y otras nosotros las conseguimos. Pero aquí se habla acerca de sufrir por causa del evangelio, de sufrir por no dar mal testimonio. Porque imagínense lo que hubiera salido en el periódico, hermano. 2 pastores le pegan tremenda paliza a mecánico irresponsable. Eso hubiera sido el título ahí del periódico. Hombre con múltiples fracturas. Es que ya me imagino, hermano. El hermano Miguel y yo conté, uy, hermano, ya me imagino. Pero no, yo recuerdo cuando se me heló la sangre, hermano. Yo recuerdo solamente haber apuñado la mano, porque era chiquito ese el condenado. Un par de dos que le da iba para el suelo y después unas llaves ahí, ¿verdad? Pero no, yo recuerdo que me quedé así como que, Señor, por causa tuya me tengo que aguantar. ¿Cuántos han aguantado por causa de Cristo? Lo insultan, se aprovechan de usted, le han hecho ciertas cosas, lo engañaron, lo defraudaron y usted no se puede vengar, porque aunque puede, el Señor dice, mía es la venganza, dice el Señor. Entonces por ahí va el asunto de sufrir y tener paciencia, y apliquémoslo en el sentido de que Jesús está hablando de una iglesia que no está en un ambiente donde el problema es por unos cuantos dólares, por un golpe de carro, porque le vendieron un celular malo. No, en un ambiente donde los romanos estaban persiguiendo a la iglesia, donde los asesinaban, los metían a la cárcel, y ellos todavía seguían creyendo en el rey que iba a venir. Yo siempre pienso, hermano, que cuando nosotros nos ubiquemos verdaderamente en cómo inició la iglesia, podremos tomar fuerzas para seguir adelante. Porque aunque las cosas están mal en el presente, en el siglo I, cuando la iglesia comenzó, no fue en una etapa de bonanza, donde todo el mundo estaba esperando el cristianismo, donde la gente por miles y miles y miles se convertían. No, si la persecución fue a propósito para tratar de detener el avance de la iglesia. Que le cortaron la cabeza a uno, que metían en la cárcel a otro, que los perseguían. Saulo confiesa que los hacía blasfemar, los torturaba para que eso sucediera. Pero la iglesia continuó, porque desde el principio el Señor estableció que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra ella. Pero aquí es donde se encuentra un remanente. La iglesia no es cualquiera que dice que es iglesia. La iglesia no es cualquiera que se congrega. La verdadera iglesia es la gente que habiendo nacido de nuevo y perseverando en la sana doctrina, continúan en fidelidad sin volver atrás, sin ser engañados hasta que mueren o hasta que Cristo venga. No es un asunto de una confesión, no es un asunto de sí, yo creo, no es un asunto de visitar cierta iglesia, no, es un asunto de una conversión y de vivir por fe cada día, porque así está escrito, el justo por la fe vivirá. Y el justo por la fe sufre injusticias. Como le dijo Pablo a Timoteo, como buen soldado de Jesucristo, sufre penalidades. Hay que sufrir ciertas cosas por causa del Señor. Y entonces la paciencia está conectada con sufrir. Ha sufrido, sigue sufriendo y todavía faltan algunos sufrimientos. Y el apóstol Pedro habla de esto. Dice de que probablemente si es necesario padecer por algún poco de tiempo, uno tiene que mentalizarse y sabiendo que como creyentes Dios tiene arreglado el futuro. Dios tiene preciosísimas promesas para nosotros. Pero va a ser necesario, como dijo el apóstol Pablo, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que se hace énfasis en que esta iglesia o este creyente es un creyente que ha ocupado la paciencia para el trabajo y que ocupa la paciencia para el sufrimiento. Y el Señor enfatiza en la segunda parte del verso 3: y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea que está hablando de creyentes esforzados. No está hablando de creyentes que llegan a la iglesia, sirven más o menos, después dejan de servir,
y después allá con el tiempo otra vez se desaparecen de la iglesia algún tiempo, después permanecen una buena etapa, unos varios años, colaboran, sirven, se involucran, sí se comprometen, tienen sus altas espirituales de gran entrega, de gran dedicación, pero no, aquí está hablando de gente que ha trabajado arduamente sin desmayar. O sea que aquí está hablando de un tipo de creyente que en cuanto a su compromiso en el servicio sobresale. Es un creyente que ha entendido: el reino hay que hacerlo extender, el reino hay que hacerlo avanzar, la palabra tiene que ser predicada, tiene que ser sabido que Cristo viene. Y el asunto de usar la vida para las buenas obras, para el servicio a la iglesia, a la gente en un sentido amplio, es algo que está en su corazón, y no desmayar. Entonces es una iglesia que cuando se dice que no ha desmayado, significa que ha continuado, ha permanecido trabajando, no se ha detenido. Así que hay que aplicar esto de una manera personal, y dice que lo ha hecho por amor de su nombre. Entonces el Señor revela que esta iglesia tiene virtudes, tiene cualidades, y el hecho de que diga haz significa que el Señor está haciendo un recuento como en tiempo pasado, porque eso significa que tiene una secuencia, tiene un registro del pasado que es muy bueno. Así que aquí hay que aplicarlo en su propia vida. ¿Será que usted califica dentro de este tipo de creyente que si el Señor hiciera un récord suyo o un registro suyo y mira hacia atrás, no hombre, usted sobresale por su esfuerzo, su dedicación en el servicio, su compromiso, sus convicciones, y usted sobresale también por el discernimiento espiritual, la sabiduría para identificar quiénes son los ministros de Dios y quiénes no, pero también sobresale por el celo que hay en su corazón, porque usted no se rebaja a andar en los caminos de malos ni a sentarse en silla de escarnecedores, sino que usted tiene un celo. Usted sabe que ha sido llamado a apartarse para Dios. Usted sobresale porque de aquí para atrás hay una secuencia, hay un registro del pasado que ha sido muy bueno, ha sido constante, ha sido permanente, pero el pero llega en el 4. En el presente ha habido una decadencia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea que aunque es una iglesia o un creyente que ha sido constante, fiel, dedicado, esforzado, celoso, santo, con sabiduría, con conocimiento de la doctrina, ha entrado en una etapa donde puede haber un poco más de religiosidad, donde puede haber un poco más de un estilo de vida mecánico, de hacer las cosas solamente por hacerlas, o de abandonar las cosas más importantes, como le sucedió a Marta. Yo creo que Marta amaba a Jesús. ¿Cuántos creen eso? Y yo creo que Marta estaba preocupada por el almuerzo, pero María amaba estar en la presencia de Jesús. Y Jesús le dijo a Marta que María había escogido la mejor parte. Entonces para Jesús era más importante estar con él que hacerle el almuerzo, que ocuparse de las cosas de la casa. Nosotros podemos caer en ese error, trabajar, servir, involucrarnos, pero ya no hay comunión con Dios. Descuidamos la adoración. Estamos tan ocupados como mujeres, servidores de escuela bíblica, a la cuna o lo que sea, que dejamos a un lado la palabra, dejamos a un lado la comunión con Dios. Pastores podemos cometer ese pecado. Estamos tan ocupados en la obra, planes, problemas económicos, proyecciones, que ya no hay tiempo para orar. No hay tiempo devocional para adorar a Dios. No hay tiempos de búsqueda de Dios, de comunión con Dios. Nos hemos convertido en obreros y estamos trabajando, produciendo en nuestras fuerzas, pero sin comunión con el Señor que nos ha llamado a hacer la obra. Entonces es algo que tenemos que examinar en nuestra vida. Has dejado tu primer amor, tiene varias aplicaciones. Ya no hay una aplicación, ya no hay una inclinación hacia Dios y hacia la comunión con Dios, sino que hacia la obra. Alguien puede estar muy afanado por lo que hay que hacer, que abandona su comunión
personal con Dios. Alguien está tan enfocado en las reuniones, el orden de las reuniones, todo listo para las reuniones, pero no se preocupa por la palabra. Ya no valora la palabra, pero está ocupado, está sirviendo, está trabajando, está continuamente vigilante, está pendiente de los hermanos, pero ya no tiene tiempo para la palabra. Puede estar tan ocupado en las responsabilidades del ministerio, ya sea como líder o como un servidor del ministerio, que ya no se preocupa tanto por la presencia de Dios, sino porque el ministerio se complete o se ejecute de la manera correcta. Y las dos cosas son necesarias. Así que esto de que has dejado tu primer amor tiene que ser examinado, porque es un asunto donde, como los judíos hacían los sacrificios, pero no lo hacían por fe. Mataban los animales, pero no estaban agradecidos con Dios de entender que ese animal muerto estaba cubriendo un pecado de ellos. Entonces hacían las cosas sin gratitud, sin fe, sin amor, sino que las hacían solamente por hacerlas. Un peligro muy grande que se puede dar, en el que podemos caer, tanto nosotros como pastores, como los miembros de la iglesia. Hacer las cosas correctas, pero nuestro corazón no está ahí. Jesús lo dijo de los fariseos: este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos. Entonces pueden hacerse las cosas correctas de la manera incorrecta. Pueden haber ministros, cantantes, músicos que están ejecutando lo mejor, han sido diligentes, se han esforzado y la ejecución salió perfecta, pero no hay comunión con Dios. Han dejado el primer amor. Lo que los emociona es la música, no Dios. Lo que los deleita es la calidad, el nivel de ejecución y la armonía que logran todos, es que somos buenos, ¿verdad? Pero no hay comunión con Dios. Entonces ahí se aplica: has dejado tu primer amor. Tengo una cosa contra ti: has dejado tu primer amor. Y entonces viene el consejo en el verso 5: recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y eso es algo bien personal, hermano. Cada uno de nosotros puede examinar su vida, considerar su caminar en Cristo, considerar los frutos que ha dado, considerar etapas donde usted andaba en un valle espiritual, etapas donde usted anduvo volando en las alturas, en montañas espirituales. Usted puede hacer un análisis, y si usted considera de que esta palabra se aplica a su vida, usted tiene que ir en retrospectiva hasta el punto donde usted recuerda que usted se deleitaba en la adoración, que usted era fiel en estar con su devocional, lectura de la palabra, oración, y que usted en su corazón tenía un fuego, un deseo por hablar de Cristo. Porque ahora, aunque tiene obras hacia atrás, el primer amor ha sido abandonado. Y entonces usted se examina y llega al punto donde todo estaba bien. Es como cuando usted se pierde, ya no sabe dónde está. Usted tiene que llegar a un punto donde usted sí sabe dónde estaba, y a partir de ahí retomar su ruta. Entonces es lo mismo espiritualmente. Usted tiene que llegar al punto donde usted sabe que todo estaba bien. En medio nuestro hay gente, hombres y mujeres, que en su tiempo, en un momento, estuvieron líderes, estuvieron sirviendo como líderes, estuvieron comprometidos, están sirviendo. La misericordia de Dios le dice esta noche: hay oportunidad de ser levantado. Dios en su misericordia nos dice: yo conozco tus obras, sé que has caído, pero quiero levantarte. Pero tú vas a tener que hacer tu parte. Tú vas a tener que recordar. Vea, recuerda tú de dónde has caído. Paso número 1. Número 2, arrepiéntete. O sea, cambia tu mente. Vuelve hacia ese punto y toma la decisión de enfocarte y de valorar lo que antes hacías. Regresa a ese punto donde había comunión. Regresa a ese punto donde las cosas estaban como tenían que estar. Y por eso dice en la tercera instrucción, paso número 3: haz las primeras obras. Entonces este es un mensaje de esperanza, es un mensaje que trae consuelo, que trae ánimo, un mensaje que es válido seguirlo predicando mientras Cristo no aparece. Hay que recordar hasta dónde las cosas estaban bien. Hay que arrepentirnos de haber cambiado el rumbo y hay que volver a las primeras obras.
No se quede solamente con la historia y la gloria pasada, de que usted fue líder de esto, que usted sirvió en aquello, que usted ganó alma, que usted hizo tal otra cosa. No se quede en el pasado. Dios vive en el presente, ¿eh? Y quiere que su pueblo continuamente camine dándole gloria en el presente, no solamente con un recuerdo de las victorias del pasado. Ahora el Señor establece que si hay una decadencia mayor, entonces Él advierte, pero si no, voy a venir pronto y voy a quitar tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Haciendo una aplicación bien práctica al pastor de la iglesia de Éfeso, Jesús lo que le está diciendo es: quiero un cambio en tu corazón, quiero un cambio en tu conducta. Tienes la oportunidad de hacer un cambio en tu vida, porque si no lo haces, lo que voy a hacer es te voy a remover de la autoridad que te he dado sobre la iglesia, porque recuerde que candelero es iglesia. Entonces Jesús lo que está diciendo es: te voy a quitar la iglesia, te voy a quitar el trabajo. Lo que Jesús le está diciendo al ángel es: te voy a despedir. Y aplicándolo a cada uno de nosotros como creyentes, escuche la misma palabra: el que es fiel en lo poco es puesto sobre más. Es un principio espiritual. Pero cuando nosotros fallamos en nuestra mayordomía, se quita hasta lo poco que se tiene al que tiene menos, en la parábola del mayordomo. Entonces es un principio espiritual aquí de bendecir, de levantar, de ir por más y de aplicar el mismo sentido de justicia a aquel que tiene menos, a aquel que no es diligente, a aquel que con negligencia o indolentemente hace la obra del Señor. Obviamente por causa de que hay pecado, su corazón se ha inclinado hacia el mundo, otras cosas, y por eso el Señor habla de arrepentimiento. Pero tienes esto, dice el Señor, habla de otra virtud, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ninguno de los comentaristas bíblicos asegura así al 100% de qué se trata esto. Hay diversas posiciones. La más aceptable es que Nicolás era uno de los diáconos de la iglesia del siglo I y que se desvió doctrinalmente y que él enseñaba mucho más allá de lo que el apóstol Pablo enseñó, separando lo de los ídolos y lo de lo sacrificado a los ídolos sobre la base de que un ídolo no es nada, que éste enseñaba que no era problema sacrificar a los ídolos. Así que no hay una certeza, ni hay otro texto, porque solamente aquí se menciona cuál es el pecado de los nicolaitas. Así que solamente queda esa idea, que era alguien que se había desviado doctrinalmente. Y la carta termina en el verso 7 con una promesa: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dos cosas. Número uno, es Jesús el que está hablando. Amén. Es Jesús el que le dijo a Juan: escribe. Pero ahora en el 7 inserta: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Pues entonces, ¿quién está hablando? Pues Jesús o el Espíritu. Otra vez volvemos a encontrar la unicidad entre Jesús y el Espíritu, porque la Biblia dice que el Señor es el Espíritu. Así que volvemos a encontrar ahí parte de ese lenguaje que nos lleva hacia el misterio de la unicidad de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Eso es número uno. Y número dos, al que venza, al que obedezca, al que permanezca, al que llegue hasta el final, le voy a dar de comer, o a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. En Génesis, el árbol de la vida estaba allá en el jardín del Edén, pero en Apocalipsis el árbol de la vida está en la ciudad celestial. Y Jesús de lo que está hablando es acerca de darle vida eterna a los que le crean, le obedezcan y se esfuercen. Así que muy importante hacer las aplicaciones y escudriñar la palabra para ver de qué manera estas se aplican a nuestra vida, de una manera personal o como iglesia. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero